El reloj digital marcaba las 4 en el centro de mando subterráneo de Fort Helios, el corazón estratégico de la coalición del norte. Las luces frías del sistema táctico iluminaban los rostros tensos de los oficiales reunidos alrededor del holograma central. En el centro de la sala, la teniente Aria Navarro permanecía erguida, los ojos fijos en la proyección tridimensional del conflicto. Su respiración era serena, casi antinatural en medio del caos de órdenes, alarmas y datos que zumbaban como enjambres metálicos. Era su primera operación al mando directo, pero nadie lo habría adivinado. A su alrededor, veteranos con más de 20 años de servicio la observaban con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Ella no llevaba insignias ostentosas, ni proyectaba autoridad mediante gritos. Su poder emanaba de la precisión con la que analizaba, hablaba y decidía. «Actualicen el canal Delta», ordenó con voz firme. «Quiero comunicación simultánea con los equipos Fénix y Arcadia». El capitán RHYS Calderón, jefe de operaciones, dudó un segundo antes de obedecer. Era un hombre curtido, acostumbrado a mandar, no a recibir órdenes de una oficial joven y desconocida. Aún así, algo en el tono de Aria le hizo entender que desobedecer no era una opción. «Canales activos, teniente», confirmó, ocultando su incomodidad. Aria asintió. En la pantalla, el mapa del Distrito 9 de Atenis mostraba múltiples puntos rojos, rehenes retenidos por una coalición terrorista fragmentada conocida como los Hijos del Horizonte. La misión, rescatar a 180 civiles antes del amanecer. La fecha límite era inminente, y cada decisión errada podía costar docenas de vidas. En el extremo de la sala, el general Víctor Drexler, comandante en jefe de la operación, observaba en silencio. Había insistido en incluir a Navarro en el ejercicio de mando simulado, pese a las protestas de varios superiores. Nadie entendía por qué. Solo él conocía la verdad. Aria era hija del general Kael Navarro, el estratega más brillante y más traicionado de la historia reciente de la coalición. Condenado y deshonrado tras una investigación política, Kael murió llevando consigo secretos que nunca fueron revelados. Y su hija estaba allí, no solo para demostrar su valía, sino para redimir un apellido enterrado bajo acusaciones. Los drones de reconocimiento muestran una división entre los grupos rebeldes, informó el analista de inteligencia, teniente Marlove. Están disputándose el control de los rehenes. Aria sonrió apenas. Entonces ya hemos ganado, murmuró. Drexler arqueó una ceja. Explíquese, teniente. Las divisiones internas son el punto débil de toda estructura caótica, dijo ella, avanzando hacia la consola. Si sembramos desconfianza entre ellos, los líderes se aislarán. En lugar de enfrentarnos a una fuerza unida, cada célula se volverá contra la otra. Drexler entrelazó las manos. Está proponiendo guerra psicológica dentro de un escenario de rescate. Exacto, señor. Si se ejecuta con precisión, podremos liberar a los rehenes sin disparar una sola bala. Un murmullo recorrió la sala. El coronel Darius Kane, jefe del Comando Táctico Terrestre, soltó una risa incrédula. ¿Guerra psicológica? Esto no es un aula, teniente. Los terroristas no leen manuales. Aria no se inmutó. No necesitan leerlos. Solo reaccionar a los estímulos correctos. Drexler observó el brillo calculador en los ojos de la joven. Le recordó demasiado a su padre. Proceda, ordenó finalmente. Pero los resultados hablarán por usted. En cuestión de minutos, la sala se convirtió en una sinfonía de actividad coordinada. Aria dividió las comunicaciones en subcanales encubiertos, infiltró transmisiones falsas en las frecuencias enemigas y creó identidades digitales para confundir las cadenas de mando de los Hijos del Horizonte. Su estrategia era audaz, casi temeraria. Mientras otros oficiales confiaban en drones armados y asaltos sincronizados, ella utilizaba palabras, silencios y manipulaciones de datos. A los 30 minutos, el primer grupo terrorista comenzó a dudar de su propio liderazgo. Interceptamos mensajes, informó Marlove, sorprendido. El líder secundario acusa al comandante principal de traición. Amplifique esa frecuencia y diríjala a los otros grupos, ordenó Aria. Poco a poco, la desconfianza se propagó como fuego en la oscuridad. Los rebeldes comenzaron a dividirse, a moverse erráticamente, a ocultarse unos de otros. Los drones de reconocimiento mostraban confusión en las formaciones. Esto es imposible, dijo Kane, observando las pantallas. Está manipulando un enjambre humano sin disparar un tiro. No es manipulación,
coronel, respondió ella sin apartar la vista. Es comunicación estratégica. A la hora 3 de la operación, Arya había logrado lo que pocos creían posible, un rescate del 80% de los rehenes sin bajas. Los observadores internacionales, presentes para evaluar los métodos de la coalición, observaban en silencio absoluto. Drexler caminó hasta ella. Lo que está haciendo, Navarro, no es parte del protocolo. No, señor. Es parte de la evolución. El general la observó unos segundos antes de asentir. Continúe. Pero no todos estaban convencidos. En la penumbra del puesto de observación, un hombre de mirada fría observaba cada movimiento de Arya, el general de división Conrad Alden, un alto mando con intereses en las corporaciones armamentísticas que proveían a la coalición. Su rostro se endurecía con cada informe de éxito sin disparos. Si los métodos de Arya se volvían doctrina oficial, miles de contratos armamentísticos serían innecesarios. Alden se inclinó hacia su asistente. Prepare un informe. Si esta oficial continúa con su juego, la convertirán en mártir como a su padre. Mientras tanto, Arya no se detenía. Su atención estaba completamente enfocada en la última zona, el perímetro interno del complejo rebelde, donde los últimos rehenes, entre ellos varios niños, eran utilizados como escudos humanos. Necesito acceso completo a las comunicaciones internas, dijo ella. Eso compromete la seguridad de nuestros sistemas, advirtió Marlove. Confía en mí, respondió ella. Con una secuencia de comandos cifrados, Arya interceptó la frecuencia del líder principal. Su voz resonó, modulada, convincente, haciéndose pasar por uno de sus lugartenientes. Nos han traicionado. El resto de las células ha sido capturado. Escóndanse. No confíen en nadie. El eco de esas palabras bastó para sembrar el caos final. El enemigo se fracturó, el control táctico colapsó. Las fuerzas de rescate entraron sin resistencia. Cuando el reloj marcó las 6, los 180 rehenes estaban a salvo. El silencio cayó sobre el centro de mando. Nadie habló durante largos segundos. Luego Drexler se levantó y dijo, con voz grave, en 20 años de servicio, jamás había presenciado algo así. Arya mantuvo la mirada en las pantallas, sin celebrar. Sabía que lo que acababa de hacer no solo cambiaría las tácticas de guerra, sino que también despertaría a enemigos mucho más peligrosos dentro de su propio bando. Esto apenas comienza, susurró para sí. El amanecer sobre Fort Helios no trajo calma. Trajo preguntas. Los pasillos del centro de mando hervían con rumores, informes y llamadas urgentes. En menos de 6 horas, la operación Aurora Silente, dirigida por la teniente Arya Navarro, se había convertido en el tema más discutido entre los altos mandos de la coalición del norte. Los resultados eran incuestionables: 180 rehenes liberados, 0 bajas civiles, 0 bajas militares. Pero el método, eso era lo que desafiaba todo lo establecido. El general Víctor Drexler caminaba con paso firme por el corredor principal rumbo a la sala de evaluación. A su alrededor, los oficiales murmuraban al verlo pasar, sabiendo que la reunión que estaba por comenzar determinaría el destino de la oficial más polémica del año. Al llegar, Drexler encontró a Arya esperándolo. Permanecía de pie, uniforme impecable, rostro sereno, las manos cruzadas tras la espalda. No parecía la mujer que había cambiado la definición misma de operación militar. Parecía una estatua de concentración y autocontrol. Teniente Navarro, saludó Drexler. Su presencia ha causado un terremoto. ¿A qué tipo de terremoto se refiere, señor?, preguntó ella sin perder la compostura. Del tipo que obliga a los generales a cuestionar sus carreras. El tono del viejo militar oscilaba entre la admiración y la advertencia. Sus tácticas son revolucionarias. Y eso, en este edificio, es casi un insulto. Arya no respondió. Se limitó a mantener la mirada firme, aguardando la siguiente orden. En la sala de conferencias, los representantes de inteligencia, operaciones especiales y estrategia global ya esperaban. Entre ellos, el coronel Darius Kane, quien todavía no comprendía cómo la joven había logrado aquello. A su lado, el analista Marlove revisaba los datos, intentando encontrar un patrón lógico que explicara lo sucedido. En el extremo de la mesa, con un gesto imperturbable, estaba el general Conrad Alden, cuyas conexiones con la industria militar le otorgaban más poder que muchos ministros. Drexler tomó asiento. Comencemos. En la pantalla apareció la grabación de la operación, movimientos coordinados,
mensajes interceptados, rendiciones en cadena. Todo ejecutado con precisión quirúrgica. La voz de Arya, transmitiendo órdenes, sonaba casi inhumana por su calma. Cuando el vídeo terminó, Alden se inclinó hacia adelante. Impresionante, sin duda. Pero debemos recordar que esto fue un simulacro controlado, no una operación real. Su voz era suave, pero venenosa. Los terroristas del mundo real no se quiebran con trucos psicológicos. Drexler respondió antes de que Arya hablara. Con todo respeto, general, este simulacro se diseñó para superar los escenarios reales. Alden lo ignoró y centró la mirada en Arya. Teniente Navarro, ¿puede explicarnos de dónde obtuvo la inspiración para esas tácticas no autorizadas? La sala quedó en silencio. Ella sabía lo que el general estaba insinuando, su linaje. Desarrollé las estrategias a partir de estudios históricos y patrones de comportamiento humano, respondió con neutralidad. Observación, análisis, adaptación. ¿Nada más? Alden insistió. Arya lo miró directamente. Y de la lógica, señor. Cuando la guerra deja de ser racional, se convierte en suicidio colectivo. Un leve murmullo recorrió la mesa. Drexler sonrió apenas, esa era su manera de decir golpe directo. Alden cerró los labios, incómodo. El coronel Kane intervino. ¿Cuál fue la clave de su éxito, teniente? ¿Manipulación emocional o desinformación? Ninguna de las dos, coronel. Fue la percepción. No les mentí, simplemente les mostré una realidad diferente, una en la que ellos ya habían perdido. Cuando la mente acepta su derrota, el cuerpo deja de luchar. Marlove levantó la vista de sus informes. ¿Está diciendo que la guerra moderna puede ganarse antes de que empiece? Exactamente, respondió Arya. Pero eso requiere algo que la mayoría de los ejércitos no tienen, paciencia. Drexler asintió. Eso mismo decía su padre. Las palabras flotaron en el aire como una detonación muda. Alden se tensó. Kane bajó la mirada. Arya mantuvo la postura, pero por dentro sintió un escalofrío. Hablar del general Kael Navarro en una sala de oficiales era como invocar un fantasma prohibido. Su nombre estaba borrado de los registros oficiales, su legado condenado al olvido. Alden aprovechó el momento. Ah, sí, el general Navarro. Un hombre brillante, que terminó acusado de traición. Curioso que su hija siga exactamente sus pasos. Drexler golpeó la mesa con la palma. Basta, general. La investigación sobre Kael Navarro fue un error político, no una evaluación táctica. Un error que costó millones y destruyó carreras, replicó Alden con frialdad. No repetiré la historia por un experimento emocional. Arya habló por primera vez en tono más bajo, pero con una intensidad que heló la sala. Mi padre no fue un traidor. Fue un estratega que se negó a vender su conciencia. Y eso, por lo visto, sigue siendo imperdonable. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se oía el zumbido de los servidores tácticos al fondo. Finalmente, Drexler se levantó. Esta discusión ha terminado. La teniente Navarro presentará un informe técnico sobre sus métodos. Luego decidiré si se incorporan al programa de entrenamiento avanzado. Alden se reclinó en su silla. Como desee. Pero no olvide, Víctor, que si esto se filtra, la coalición enfrentará un escándalo internacional. Entonces recemos para que nadie tema a la verdad, respondió Drexler antes de salir. Horas después, en los cuarteles bajos de Fort Helios, Arya se sentó frente a una terminal en penumbra. Comenzó a redactar su informe, pero en realidad escribía algo más profundo, un manifiesto silencioso. Cada línea era un recordatorio de lo que su padre le enseñó cuando era niña: el poder no está en destruir, sino en comprender lo que el enemigo teme perder. Mientras escribía, una notificación parpadeó en la esquina de la pantalla. Era un mensaje cifrado. Remitente desconocido. Asunto, Archivo Navarro. Su corazón se aceleró. Miró alrededor, verificó que nadie la observaba, y abrió el mensaje. Contenía una sola frase: la verdad fue enterrada en Helios, pero aún respira. Busca en el archivo F-47. Arya se quedó inmóvil, mirando las palabras que parecían venir desde otra vida. El archivo F-47 era parte del sistema de operaciones clasificado, sellado tras la muerte de su padre. Nadie, ni siquiera Drexler, tenía acceso sin autorización del Consejo Supremo. «Padre», susurró. La puerta se abrió de golpe. Era Marlove. «Teniente,
el general Drexler la necesita en la sala de mando. Hay algo urgente. Arya cerró la pantalla y se levantó. Pero en el reflejo del monitor alcanzó a ver una frase que aparecía justo antes de que el sistema se bloqueara automáticamente. No confíes en Alden. El ascensor descendía lentamente hacia los niveles más profundos de Fort Helios. Las luces intermitentes parpadeaban sobre el rostro de Arya Navarro, mientras el zumbido metálico del motor acompañaba sus pensamientos. El mensaje cifrado seguía repitiéndose en su mente: la verdad fue enterrada en Helios, pero aún respira. Busca en el archivo F-47. No confíes en Alden. Desde su infancia, Arya había escuchado los susurros sobre los niveles prohibidos del complejo. Sectores clausurados después de la caída de su padre. Sectores donde los registros digitales eran reemplazados por algo más antiguo, más peligroso: documentos físicos. Pruebas que podían redefinir toda una era. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el aire frío la golpeó. El pasillo estaba vacío, salvo por una cámara de seguridad que giraba lentamente. Mostraba luz verde, lo que significaba en modo pasivo. O eso esperaba. Caminó con paso firme, fingiendo seguridad, hasta llegar a la compuerta marcada con una serie de códigos desgastados. F-47/diagonal archivos estratégicos desclasificados parcialmente. Pasó su tarjeta de acceso. La luz parpadeó en rojo. Acceso denegado, indicó la voz sintética del sistema. Arya exhaló con frustración. Miró alrededor, se aseguró de que no hubiera nadie, y conectó un pequeño dispositivo en el panel. Era un extractor de código, una herramienta que su padre le había enseñado a fabricar en secreto cuando ella era apenas una adolescente. Los sistemas obedecen al que entiende su lenguaje, le decía él. No al que tiene la autoridad. Las luces titilaron, luego cambiaron a verde. La compuerta se deslizó lentamente, revelando una sala sumida en penumbra. Dentro, los servidores emitían un zumbido profundo, como un corazón mecánico latiendo bajo la tierra. Arya caminó entre las filas de terminales antiguas. Cada una mostraba etiquetas polvorientas: Operación Eclipse, Protocolo Osiris, Proyecto Radiant. Finalmente, encontró lo que buscaba: F-47, Doctrina Navarro. Clasificación ultra secreta. Insertó su identificador personal. Un panel se iluminó mostrando un mensaje de advertencia. Advertencia: este archivo está sellado por orden del Consejo Supremo. Acceder constituye traición de nivel 1. Cerró los ojos. Su respiración era lenta, pero su decisión ya estaba tomada. Si lo hicieron con mi padre, pueden hacerlo conmigo, susurró. Pero la verdad no morirá dos veces. Presionó aceptar. La pantalla cobró vida. Documentos, grabaciones, transcripciones, todo apareció ante ella. Imágenes del general Kael Navarro en conferencias estratégicas, diagramas de redes psicológicas de guerra, estudios sobre manipulación de información y prevención de bajas. Y, entre ellos, un archivo titulado Informe Interno, Consejo de Guerra contra Kael Navarro. Arya lo abrió. Lo que leyó la dejó helada. El general Kael Navarro desarrolló una doctrina táctica basada en el dominio psicológico y la desinformación dirigida, priorizando la preservación de vidas civiles y militares sobre la destrucción del enemigo. Su propuesta amenazaba intereses económicos directos de la División de Defensa Titan Arms y sus asociados en la coalición. Por recomendación del general Conrad Alden, el Consejo reinterpreta sus métodos como una violación ética y política, justificando su juicio militar. Arya apretó los puños. Lo sacrificaron, dijo entre dientes. No por traición, sino por decencia. De pronto, un sonido metálico retumbó detrás de ella. Se giró rápidamente, la mano en la funda de su pistola. Una figura apareció desde la penumbra: Marlove. Sabía que te encontraría aquí, dijo, levantando las manos. Arya lo observó con desconfianza. ¿Me seguiste? Sí. No podía dejar que te metieras sola en algo así. Drexler me dijo que te vigilara, aunque no exactamente por esto. ¿Lo sabe? No. Pero sospecha. Y Alden también. Marlove dio un paso más cerca. Si te descubren aquí, te van a destruir igual que a él. Arya miró el archivo, los datos aún brillando en la pantalla. Esto prueba que mi padre tenía razón. Y que el enemigo no estaba fuera, sino dentro. Entonces necesitamos pruebas descargables. Algo que no puedan borrar, dijo Marlove, sacando una unidad de almacenamiento cifrada.
Trabajaron en silencio durante varios minutos, copiando la información esencial. Cuando el proceso terminó, un pitido agudo resonó. El sistema había detectado la extracción. Nos rastrearon, dijo Marlowe, tensándose. Tenemos menos de 60 segundos. Arya arrancó el cable y guardó el dispositivo. Corre. Corrieron por el pasillo iluminado por luces de alarma. La compuerta tras ellos se cerró con un estruendo metálico. En el ascensor, ambos respiraban con fuerza. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó él. Publicarlo no servirá. Lo negarían, lo borrarían, o dirían que es una manipulación. Arya levantó la mirada. Necesito demostrarlo en acción. Que su doctrina no era teoría. Que funciona en el campo real. Marlowe la miró con incredulidad. ¿Estás pensando en aplicar esas tácticas sin autorización? Exactamente. Y esta vez no será un simulacro. Esa noche, el general Drexler convocó a Arya a su despacho. Había recibido órdenes directas del alto mando. Teniente, se le asignará una nueva operación, Proyecto Centella. Le tendió una carpeta sellada. Secuestro de civiles en la frontera del sector Dorian. Los rebeldes exigen confesiones políticas. Arya comprendió de inmediato. Era su oportunidad. Permiso para diseñar el plan operativo, señor. ¿Usando sus métodos no convencionales?, preguntó Drexler con un dejo de ironía. Usando lo que funcione, respondió ella. El general la observó unos segundos y luego asintió. Tiene carta blanca. Pero recuerde, Navarro, la coalición no tolera errores, y menos milagros. Mientras tanto, en su oficina privada, el general Alden leía un informe confidencial. En la pantalla, el rostro de un asesor del Consejo Supremo aparecía tenso. Alden, los datos indican que la teniente Navarro accedió a un archivo sellado. F-47. El general no se inmutó. ¿Confirmado? Confirmado. Tenemos registros de conexión desde su terminal. Alden sonrió lentamente. Perfecto. Deje que avance. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Apagó la pantalla y se sirvió un vaso de licor. Igual que su padre, murmuró. Demasiado brillante para entender que la verdad nunca gana guerras. Horas después, Arya se encontraba sola en la cubierta de observación de Fort Helios. La ciudad dormía bajo un manto de neón. Sostenía la unidad de datos en sus manos. Dentro, el legado de su padre, la prueba de la corrupción de la coalición y la llave para cambiarlo todo. Padre, no dejaré que te borren, susurró mirando el horizonte. Esta vez, la doctrina Navarro volverá a la luz. El viento nocturno sopló fuerte, levantando su cabello. En el reflejo del vidrio, creyó ver por un instante la silueta de Kael detrás de ella, sonriendo con la calma de los que ya saben que su verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el camino de regreso. El amanecer rompía sobre Fort Helios con un tono naranja metálico. Las torres de vigilancia proyectaban largas sombras sobre la base mientras Arya Navarro revisaba por última vez los mapas digitales del sector Dorian, donde civiles habían sido secuestrados por un grupo insurgente altamente organizado. Cada calle, cada edificio, cada línea de comunicación estaba trazada meticulosamente. Esta no era solo otra misión, era la primera oportunidad de demostrar que la doctrina de su padre podía salvar vidas de manera tangible. A su lado, Marlowe ajustaba los equipos de comunicación internacional. A diferencia de las operaciones convencionales, esta misión contaría con observadores aliados en tiempo real, oficiales británicos, canadienses, alemanes y japoneses, todos transmitiendo imágenes y datos tácticos hacia sus respectivos centros de mando. Arya sabía que cualquier decisión incorrecta sería registrada y evaluada por expertos de múltiples naciones. No podía permitirse fallar. Arya, los informes de inteligencia indican que el líder insurgente mantiene un control rígido sobre sus fuerzas y que los rehenes están distribuidos estratégicamente entre varios puntos críticos, dijo Marlowe. Cualquier intento de asalto directo resultaría en bajas altas. Exactamente por eso no vamos a asaltar, replicó Arya, sus ojos fijos en la pantalla. Vamos a infiltrarnos, dividirlos psicológicamente y hacer que se destruyan a sí mismos. El general Drexler apareció en el centro de mando, acompañado de varios oficiales superiores. Sus ojos se fijaron en Arya con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Navarro, ¿está segura de querer prescindir del protocolo estándar?, preguntó con severidad. Esto no es un simulacro. Señor,
Los métodos de mi padre priorizan la vida de los rehenes y el mínimo riesgo para nuestras tropas. Lo que los protocolos actuales consideran rápido y efectivo es en realidad costoso y peligroso. Les garantizo que puedo resolver la situación sin víctimas, respondió ella con determinación. Un silencio pesado llenó la sala. Drexler se inclinó sobre la mesa, estudiando los planos que Arya había trazado. Bien. Pero si esto falla, asumirá toda la responsabilidad, advirtió. Lo haré, dijo Arya, sin vacilar. Y no fallaremos. Con la aprobación, el equipo comenzó a ejecutar la Operación Centella. Marlove coordinó la infiltración de equipos encubiertos, mientras Arya utilizaba los canales de información para enviar mensajes estratégicos a los insurgentes. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas: desinformación, pistas falsas sobre movimientos enemigos, rumores de traición dentro de sus filas. Poco a poco, como había predicho, los grupos insurgentes comenzaron a desconfiar unos de otros. Comunicaciones interceptadas mostraban un aumento de tensiones internas. Los líderes, aislados y confundidos, empezaron a cuestionar la lealtad de sus subordinados. «Está funcionando», susurró Marlove. «Están cayendo en la trampa de la información». Mientras tanto, Harrison y Madison, conectados a los sistemas de observación internacional, monitoreaban en tiempo real las reacciones de los oficiales aliados. Sus rostros reflejaban asombro. Cada decisión de Arya era analizada y validada por expertos extranjeros, quienes tomaban notas sobre la eficacia de las técnicas psicológicas y de manipulación de información que estaban viendo. Si esto funciona, la doctrina de Navarro se convertirá en un estándar internacional, dijo Madison, apenas conteniendo la emoción. Sí, y si falla, todos seremos responsables, respondió Harrison con seriedad, sin apartar los ojos de la pantalla. Horas pasaron mientras la operación avanzaba. Los insurgentes se fragmentaban exactamente como Arya había previsto. Pequeños conflictos internos surgían, y algunos líderes comenzaron a negociar la rendición de manera individual. Marlove informaba cada cambio en las comunicaciones, mientras Arya analizaba patrones y ajustaba los movimientos de sus equipos de infiltración. Finalmente, Arya identificó al líder principal, un hombre que mantenía a los últimos rehenes en un edificio fortificado. Sabía que este sería el verdadero desafío. Un asalto directo podía costar la vida de los 20 rehenes restantes. Sin embargo, utilizando técnicas de presión psicológica, desinformación estratégica y manipulación de comunicaciones, logró aislar al líder y hacerle creer que sus aliados lo habían abandonado. «Señor, está dispuesto a negociar», informó Arya, con el tono calmado que había aprendido de su padre. Drexler y los observadores internacionales intercambiaron miradas tensas. La negociación era delicada, y cualquier paso en falso podía arruinar la operación. «¿Cuáles son sus demandas?», preguntó Drexler, consciente de que cada palabra estaba siendo transmitida. «Pasaje seguro a un país neutral a cambio de la liberación de todos los rehenes», dijo Arya, sin titubear. «Negociar con terroristas está prohibido», intervino Drexler con firmeza. «No estamos negociando, señor», replicó Arya. «Estamos salvando vidas. Esa es la diferencia». Morrison, uno de los observadores internacionales, intervino. «General, lo que estamos presenciando no es una negociación, es una estrategia calculada que garantiza la seguridad de los civiles y la neutralización del enemigo». El líder insurgente, convencido de que no tenía aliados y que estaba rodeado, accedió finalmente a la rendición incondicional. Los 20 rehenes restantes, incluidos todos los niños, fueron liberados sanos y salvos. La operación concluyó sin víctimas y con éxito total. Un silencio absoluto se apoderó del centro de mando mientras los observadores internacionales procesaban lo que habían visto. Durante décadas, habían presenciado tácticas convencionales y rápidas, pero nunca algo tan efectivo y seguro. «En toda mi carrera nunca había visto nada igual», dijo Morrison, con la voz cargada de respeto. «Estas técnicas superan cualquier doctrina actual». Los oficiales británicos y alemanes anotaban detalles, discutiendo entre ellos cómo implementar procedimientos similares en sus propias fuerzas. La evidencia era irrefutable, la doctrina de Navarro funcionaba, y lo había hecho frente a testigos internacionales. El general Drexler se acercó a Arya, su expresión mezcla de asombro y resignación. «Debo admitir, ha superado todas las expectativas». «Solo hice lo que él habría hecho», respondió Arya, mirando hacia el horizonte de la ciudad, pensando en su padre.
Horas más tarde, en el Pentágono, la noticia se filtró de manera controlada. Los líderes militares internacionales exigieron informes detallados sobre la operación y la doctrina aplicada. Preguntas incómodas comenzaron a surgir. ¿Por qué se había abandonado un método tan eficaz? ¿Por qué la corrupción y los intereses económicos habían dictado la política militar durante tanto tiempo? El alto mando estadounidense no tuvo más remedio que iniciar una revisión interna. Alden, viendo la exposición internacional, comprendió que esta vez no podía silenciar la verdad. «Esto se nos ha escapado», murmuró. «Y no hay forma de controlarlo ahora». Mientras tanto, en Fort Helios, Aria Navarro, Harrison, Madison y Marlove celebraban el éxito silencioso de la operación. Sabían que había mucho más por hacer. La restauración de la verdad sobre la doctrina de su padre apenas comenzaba, y las revelaciones sobre corrupción y manipulaciones en el ejército estaban lejos de terminar. Aria sostuvo la unidad de datos contra su pecho. Su padre le había confiado un legado que ahora se demostraba indiscutible. No solo había salvado vidas, sino que también había dado un golpe directo a décadas de corrupción militar y política. «Esto es solo el comienzo», dijo Aria, mirando a su equipo. «Ahora tenemos que asegurarnos de que ningún buen oficial sea olvidado nunca más». Harrison asintió, con la convicción renovada de que juntos podían cambiar la manera en que se tomaban decisiones militares. Madison, emocionada pero seria, añadió: «El honor no es solo cumplir órdenes. Es proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Y hoy, lo hemos demostrado». Marlove sonrió, con un atisbo de orgullo. «Y la próxima vez, nadie nos detendrá». La Operación Centella había abierto una puerta que no podría cerrarse. La doctrina de Navarro, basada en la ética, la estrategia inteligente y la preservación de vidas, estaba lista para redefinir la guerra moderna. Tras el éxito de la Operación Centella, Fort Helios parecía un lugar distinto. La tensión que había flotado durante semanas se disipaba lentamente, reemplazada por un sentimiento de propósito compartido. Aria Navarro caminaba por los pasillos de la base, revisando mentalmente la operación y evaluando los siguientes pasos. La victoria no era solo suya, era un símbolo de que la corrupción y la codicia que habían sofocado la innovación militar durante décadas podían ser desafiadas y derrotadas. Mientras se dirigía a la oficina de Marlove, recibió una notificación cifrada en su dispositivo personal. Era de Comando Estratégico Internacional. Los observadores aliados habían transmitido un informe preliminar sobre la Operación Centella y habían solicitado acceso completo a la doctrina de Navarro. La solicitud era formal, innegable y vinculante desde el punto de vista diplomático. La presión sobre el Pentágono estaba aumentando a pasos agigantados. «Esto está ganando impulso», dijo Marlove al recibir a Aria en su oficina. «La comunidad internacional no puede ignorar lo que hemos hecho. La presión sobre los altos mandos estadounidenses será inmensa». «Lo sé», respondió Aria. «Pero no podemos detenernos aquí. Si solo rehabilitamos la reputación de mi padre, el sistema seguirá destruyendo a los oficiales que defienden la justicia. Tenemos que ir más allá». En ese momento, Harrison y Madison entraron, trayendo consigo un conjunto de documentos confidenciales que habían conseguido rastrear durante la operación. Cada expediente contenía historias de oficiales que habían sido desacreditados, trasladados injustamente o incluso eliminados por cuestionar tácticas militares obsoletas pero lucrativas. «Estos son solo los casos que pudimos identificar hasta ahora», dijo Harrison, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Hay docenas más, y no todos están documentados públicamente. Si cada uno de estos casos se verifica y se hace público, podría cambiar fundamentalmente la manera en que se toman decisiones en el ejército», comentó Madison, con un tono mezcla de incredulidad y determinación. «No se trata solo de restaurar honores, sino de proteger el futuro de todos los oficiales que se atrevan a cuestionar el sistema». Aria observó los nombres y las historias. Cada expediente representaba a un oficial que había enfrentado las mismas decisiones difíciles que su padre. Cada uno había pagado un precio por defender principios éticos sobre órdenes ciegas o intereses financieros. La magnitud de la injusticia era abrumadora, pero también lo era la oportunidad de corregirla. «Comenzaremos verificando cada caso», dijo Aria, con voz firme. «No podemos dejar cabos sueltos. Necesitamos pruebas sólidas, cronologías precisas y testimonios que respalden cada acusación de corrupción o manipulación». Marlove asintió. «Tengo contactos en servicios de inteligencia que pueden ayudarnos a acceder a archivos clasificados sin levantar sospechas.
Pero debemos movernos rápido, cualquier filtración prematura podría alertar a quienes todavía están protegidos por el sistema. La estrategia se delineó rápidamente. Marlowe proporcionaría acceso encubierto a los documentos necesarios, mientras Harrison y Madison rastrearían conexiones financieras y manipulaciones políticas, y Arya lideraría la investigación sobre la eficacia de las tácticas militares suprimidas y sus consecuencias. Esto se está convirtiendo en una operación casi tan compleja como Centella, comentó Harrison, mientras organizaba los archivos. Solo que esta vez, el enemigo no son insurgentes en un edificio, sino el sistema mismo. Exactamente, replicó Arya. Y como en Centella, no podemos permitirnos errores. La credibilidad es nuestra arma más poderosa. Durante los días siguientes, el equipo trabajó sin descanso. Cada expediente era verificado, cada informe financiero cruzado con registros de contratos y adquisiciones militares, cada testimonio comparado con evaluaciones operativas oficiales. Las conexiones comenzaron a emerger de manera alarmante, contratos inflados, decisiones tácticas deliberadamente erróneas para favorecer proveedores específicos, manipulación de informes de bajas y operaciones mal justificadas para encubrir la verdad. Arya revisó un informe en particular que mostraba cómo un oficial destacado, el coronel Dante Bass, había desarrollado una táctica que habría salvado cientos de vidas durante una misión en el extranjero. Sin embargo, Bass había sido desacreditado y transferido a un puesto administrativo. La táctica fue reemplazada por un enfoque más costoso que beneficiaba directamente a Titan Aegis, un contratista militar privado. El patrón se repetía una y otra vez. Esto no es solo corrupción aislada, dijo Arya, con el ceño fruncido. Es un sistema entero diseñado para premiar la ineficacia rentable y castigar la innovación. Y ahora tenemos la oportunidad de exponerlo, dijo Madison. Con la evidencia que tenemos y la legitimidad que ganó la Operación Centella, nadie podrá ignorarlo. Mientras tanto, los aliados internacionales seguían monitoreando cada movimiento. El informe inicial de la OTAN destacaba la eficacia de la doctrina de Navarro y solicitaba formalmente su implementación y evaluación en ejercicios militares conjuntos. Esto aumentaba la presión sobre el Pentágono para actuar con transparencia. Arya, Harrison y Madison discutieron cómo presentar los hallazgos de manera que fueran irrefutables, sin comprometer la seguridad del personal involucrado. La estrategia consistía en publicar informes exhaustivos respaldados por evidencia tangible, al tiempo que se coordinaba con aliados internacionales para garantizar que los cambios propuestos fueran adoptados rápidamente. No se trata solo de restaurar el nombre de mi padre, dijo Arya, mirando a sus compañeros. Se trata de garantizar que ningún oficial más tenga que pagar con su carrera o su vida por hacer lo correcto. Marlowe asintió, consciente del peso de la misión. Si logramos esto, no solo cambiamos la historia, cambiamos el futuro del ejército. Cada decisión táctica, cada estrategia, cada vida podría verse afectada por lo que hagamos aquí. El equipo decidió comenzar con casos emblemáticos, oficiales cuya historia era más documentada y que podían servir como evidencia irrefutable. Cada testimonio, cada documento y cada informe sería presentado ante un comité de revisión independiente, acompañado de observadores internacionales. La transparencia total era crucial. Tenemos que ser meticulosos, dijo Harrison. Cualquier error, cualquier dato incompleto, será usado en nuestra contra. Este sistema no perdona a quienes lo desafían. Lo sé, respondió Arya. Pero ahora tenemos algo que mi padre no tuvo, el respaldo internacional y la prueba de que sus métodos funcionan. Eso nos da una ventaja que nunca imaginamos. Mientras la noche caía sobre Fort Helios, Arya revisaba un informe final sobre la última operación encubierta de Titan Aegis. El patrón de corrupción era claro, decisiones tácticas deliberadamente erróneas, contratos inflados y vidas sacrificadas en nombre del beneficio económico. Su corazón se apretó. Cada línea de ese informe era un recordatorio de por qué esta misión era más importante que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Esto no es solo justicia para mi padre, murmuró. Es justicia para todos los que han sido silenciados por este sistema. Marlowe le puso una mano en el hombro. Y vamos a lograrlo, Arya. Paso a paso, caso por caso. Nadie más sufrirá en silencio. Con el plan trazado, el equipo se preparó para la fase más crítica, la presentación de pruebas y la exposición de la corrupción militar a nivel nacional e internacional. Sabían que los enemigos eran poderosos y que intentarían desacreditarlos, pero también sabían que la verdad que habían documentado era irrefutable.
La operación Centella había sido solo el primer paso. Ahora comenzaba la verdadera lucha por la justicia y la reforma del sistema militar. En silencio, Arya contempló la base desde la torre de vigilancia. Pensó en su padre, en la valentía que había mostrado enfrentando un sistema corrupto, y en la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Cada decisión que tomara, cada estrategia que implementara, podía cambiar el curso de la historia militar. «Estamos listos», dijo finalmente, girándose hacia Harrison, Madison y Marlove. «Es hora de asegurarnos de que ninguna buena persona sea olvidada nunca más». El equipo asintió al unísono. La operación Centella había demostrado que la ética y la estrategia podían coexistir. Ahora, su misión era más grande: limpiar el ejército de corrupción y garantizar que el legado de los verdaderos héroes no fuera enterrado por la codicia y la política. Fort Helios nunca volvería a ser el mismo, y tampoco lo serían las vidas de los oficiales que habían jurado proteger. El amanecer en Fort Helios se levantó con un aire de tensión y expectación. La base estaba más vigilada que nunca, pero no por amenazas externas. El verdadero desafío residía en la verdad que Arya Navarro y su equipo estaban a punto de revelar. Cada paso que daban debía ser calculado, cada documento revisado y cada testimonio verificado al milímetro. La operación Centella había demostrado la eficacia de los métodos de Navarro, pero ahora enfrentaban un enemigo más sutil y peligroso: la corrupción institucionalizada que había silenciado a oficiales ejemplares durante décadas. Arya se reunió con Harrison, Madison y Marlove en la sala de operaciones. Sobre la mesa se extendían carpetas con informes clasificados, registros financieros y expedientes de oficiales que habían sido injustamente degradados o apartados de sus funciones. Cada uno contaba la historia de un sacrificio silenciado, de vidas truncadas por la codicia y la política militar. «Tenemos que presentar estos casos de manera que no puedan ser ignorados», dijo Arya, con voz firme. «Cada historia debe estar respaldada por evidencia tangible. Documentos, correos electrónicos, grabaciones, todo debe ser verificable. No podemos permitirnos errores. Ya he preparado un resumen de los contratos sospechosos y las decisiones operativas que los beneficiaron», informó Madison. «También tenemos testimonios de oficiales que aceptaron hablar bajo anonimato, y las evaluaciones independientes de tácticas que fueron descartadas deliberadamente». «Perfecto», respondió Marlove. «Además, he coordinado con nuestros contactos internacionales. Si presentamos los casos en conjunto con aliados de la OTAN, se asegurará una revisión imparcial y aumentará la presión sobre los altos mandos para que actúen». Harrison asintió, revisando un documento en su tableta. «Estoy rastreando conexiones financieras entre los oficiales involucrados en los encubrimientos y las empresas contratistas. Hay un patrón claro: decisiones tácticas erróneas que favorecieron a ciertos proveedores. Algunos de estos contratos suman miles de millones». «Esto es más grande de lo que imaginábamos», murmuró Arya. «No se trata solo de limpiar el nombre de mi padre, sino de exponer un sistema entero que premia la ineficacia rentable y castiga la innovación». Mientras discutían la estrategia, Arya recibió un mensaje cifrado de un oficial aliado en la OTAN. Solicitaban reunirse con el equipo de Navarro para revisar los casos y validar las tácticas demostradas durante la operación Centella. Esta era una oportunidad crucial. La validación internacional podía convertir cualquier intento de desacreditarlos en imposible. «Tenemos que actuar rápido», dijo Arya. «Si logramos que los aliados respalden nuestra evidencia, nadie podrá ignorar lo que hemos descubierto». Durante los siguientes días, el equipo trabajó intensamente. Cada expediente fue verificado, cada correo electrónico rastreado y cada conexión financiera documentada. Descubrieron casos aún más alarmantes: oficiales que habían sido transferidos de puestos operativos críticos a oficinas administrativas sin motivo aparente, otros que habían sido desacreditados mediante informes falsificados, y algunos incluso enfrentaron investigaciones disciplinarias injustas para proteger intereses corporativos. Uno de los casos más impactantes fue el del coronel Elian Bartov, un oficial que había desarrollado una táctica que habría salvado cientos de vidas durante una operación de rescate en el extranjero. Sin embargo, Bartov fue removido de su comando y reemplazado por un oficial que aplicó un enfoque más costoso y menos efectivo, beneficiando directamente a la empresa de armamento Aegis Global Systems. Arya revisó los documentos, con el ceño fruncido. Cada decisión estaba claramente influenciada por intereses económicos, no por la seguridad o el éxito de las misiones. «Esto no es solo corrupción aislada», dijo Arya. «Esto es un patrón sistemático.
Cada oficial que se atrevió a cuestionar el status quo fue castigado. Y ahora es nuestra responsabilidad exponerlo, replicó Madison. Con la evidencia de Centella y los registros que hemos compilado, nadie podrá negar la magnitud del problema. El equipo decidió organizar una presentación formal ante un comité internacional compuesto por oficiales de la OTAN y observadores independientes. Cada caso sería presentado con pruebas irrefutables, vídeos de simulaciones, evaluaciones tácticas, contratos financieros y testimonios verificados. La transparencia total era esencial para garantizar la credibilidad y evitar represalias por parte de los altos mandos estadounidenses. Tenemos que ser meticulosos, dijo Harrison. Cada dato debe ser exacto. Un solo error y toda nuestra operación podría ser desacreditada. Lo sé, respondió Arya. Pero tenemos algo que mi padre nunca tuvo, respaldo internacional y la prueba de que sus métodos funcionan. Esto nos da una ventaja estratégica. El día de la presentación llegó, y la sala de conferencias estaba llena de oficiales de alto rango, observadores internacionales y representantes de medios de comunicación seleccionados. Arya tomó la palabra con determinación, respaldada por Harrison, Madison y Marlove. Presentó los casos uno por uno, explicando cómo las decisiones operativas habían sido manipuladas para favorecer intereses económicos y cómo oficiales ejemplares habían sido castigados por defender la ética y la innovación. Estos casos no son aislados, dijo Arya. Representan un patrón sistemático de corrupción y encubrimiento dentro de nuestro sistema militar. Mi equipo ha verificado cada detalle con evidencia documental, financiera y testimonial. Los observadores internacionales revisaron cada documento, preguntaron sobre los métodos de verificación y confirmaron la autenticidad de las pruebas. La tensión en la sala era palpable. Algunos oficiales estadounidenses presentes comenzaron a comprender la magnitud del problema y la presión sobre el Pentágono se intensificó visiblemente. Lo que estamos presenciando es histórico, comentó el general canadiense Morrison, inclinándose hacia su colega británico. Nunca antes un equipo había expuesto una red de corrupción militar con tanta claridad y respaldo internacional. Mientras tanto, Arya presentó los resultados de las tácticas de su padre demostradas durante la Operación Centella. Vídeos de simulaciones y análisis tácticos mostraban claramente cómo la metodología de Navarro había salvado vidas y evitado bajas innecesarias. Los observadores quedaron impresionados por la eficacia y la ética de estas estrategias, y comenzaron a cuestionar por qué nunca habían sido implementadas oficialmente. Estas tácticas, dijo Arya, priorizan tanto la misión como la protección de la población civil. Los oficiales que desarrollaron estas estrategias fueron ignorados o castigados, y esto ha tenido consecuencias directas en operaciones reales durante la última década. Los documentos financieros mostraban conexiones claras entre decisiones tácticas equivocadas y contratos inflados, revelando un patrón de corrupción que beneficiaba a empresas privadas en detrimento de la seguridad y el éxito de las operaciones militares. Cada evidencia presentada fortalecía la argumentación del equipo y hacía que los intentos de encubrimiento fueran imposibles. Al final de la sesión, los observadores internacionales redactaron un informe preliminar solicitando la apertura de investigaciones formales y la revisión de todas las operaciones afectadas por decisiones manipuladas. La presión sobre los altos mandos estadounidenses era ahora insostenible. Hoy hemos hecho algo más que limpiar la reputación de un oficial injustamente acusado, dijo Arya al equipo una vez finalizada la presentación. Hemos comenzado a cambiar el sistema, asegurando que la justicia y la ética prevalezcan sobre la codicia y la política interna. Marlove sonrió con orgullo. Y esto es solo el comienzo, dijo. Cada caso que expongamos reforzará la necesidad de reforma y protegerá a los oficiales que se atrevan a hacer lo correcto. Arya miró a Harrison y Madison, sintiendo la misma determinación que había visto en sus rostros durante la Operación Centella. Sabía que enfrentaban un camino largo y peligroso, pero también sabía que no podían retroceder. Cada acción que tomaran, cada verdad que revelaran, tendría un impacto duradero en la ética militar y la seguridad de los soldados y civiles. Vamos a asegurarnos de que ninguna buena persona sea olvidada, dijo Arya, cerrando los expedientes. Esta es nuestra misión. El equipo salió de la sala de conferencias con una sensación de logro y responsabilidad. Sabían que la batalla no había terminado, pero habían dado un paso crucial hacia la justicia y la reforma. La Operación Centella había demostrado que la ética y la estrategia podían coexistir,
y ahora la tarea era garantizar que todos los oficiales que habían sufrido injustamente fueran reconocidos y que el sistema militar cambiara para siempre. Mientras Arya caminaba por los pasillos de Fort Helios, pensó en su padre y en todos los oficiales que habían sacrificado sus carreras y, en algunos casos, sus vidas, defendiendo lo que era correcto. La verdad estaba saliendo a la luz, y con ella, la promesa de un futuro donde la integridad y la innovación serían valoradas por encima de la codicia y la corrupción. «Estamos listos para la siguiente fase», murmuró. «No dejaremos que el sacrificio de ninguno de ellos haya sido en vano». El sol brillaba sobre la base, reflejando la nueva esperanza que Arya y su equipo habían sembrado. Fort Helios no volvería a ser el mismo, y el legado de los oficiales caídos finalmente comenzaba a ser reconocido. La justicia, aunque tardía, estaba en camino. El eco de los pasos de Arya Navarro resonaba en los corredores de Fort Helios mientras se dirigía a la sala de reuniones principal. Cada paso era un recordatorio de la responsabilidad que había asumido, no solo limpiar el nombre de su padre, sino exponer la corrupción que había socavado la ética militar durante años. Harrison, Madison y Marlove la acompañaban, con la misma determinación que ella. El silencio entre ellos era denso, cargado de tensión. Sabían que el día que tenían por delante pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su valor y su integridad. La sala de reuniones estaba ocupada por oficiales de alto rango, algunos visiblemente incómodos. Entre ellos se encontraban representantes del Pentágono, oficiales estadounidenses y observadores internacionales que habían validado la Operación Centella. Arya tomó aire y comenzó a presentar el siguiente paso de su plan: confrontar directamente a los responsables de la corrupción y exigir la revisión de los casos de los oficiales injustamente perjudicados. «Señores», dijo Arya con voz firme, «hemos recopilado evidencia concluyente que demuestra cómo decisiones operativas deliberadamente equivocadas beneficiaron a empresas privadas y castigaron a oficiales que defendieron la innovación y la ética. Esta no es una cuestión de errores aislados, es un patrón sistemático de corrupción y encubrimiento». El general Kendrick Rowlston, uno de los oficiales más veteranos presentes, frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que los oficiales de alto rango actuaron en su propio beneficio y en detrimento de las operaciones?», preguntó con un tono que intentaba sonar incrédulo, pero cuya tensión era evidente. «Exactamente», respondió Arya. «Hemos verificado cada expediente, cada decisión, cada contrato que favoreció intereses personales sobre la seguridad y el éxito de la misión. No se trata solo de proteger la reputación de mi padre, se trata de restaurar la integridad de nuestras Fuerzas Armadas». Madison proyectó un gráfico en la pantalla gigante de la sala, mostrando un patrón claro de decisiones tácticas que coincidían con la adjudicación de contratos multimillonarios a empresas como Aegis Global Systems y Titanium Defense Solutions. Cada anomalía estaba documentada con fechas, nombres y montos, dejando poco espacio para la duda. «Esto es innegable», dijo Madison. «Las decisiones que afectaron operaciones reales se tomaron para favorecer contratos lucrativos, no por la eficacia táctica o la seguridad de los civiles». Rowlston se reclinó en su silla, visiblemente irritado. «Esto es un ataque directo a la reputación del cuerpo de oficiales», dijo. «¿Quién garantiza que toda esta información sea precisa?». «Los observadores internacionales han verificado cada dato», intervino Harrison. «La Operación Centella ya demostró la validez de los métodos de la Teniente Navarro y la autenticidad de nuestros análisis. Si alguien duda de nuestra evidencia, puede consultarlo directamente con ellos». Un murmullo recorrió la sala mientras varios oficiales intercambiaban miradas de incredulidad y preocupación. Marlove avanzó y presentó un informe detallado sobre los oficiales que habían sido transferidos, desacreditados o eliminados de posiciones críticas por cuestionar decisiones que beneficiaban a intereses corporativos. Entre los nombres se encontraban coroneles, generales y otros oficiales de alto rango cuya carrera había sido truncada sin justificación aparente. «Estos oficiales», dijo Marlove, «demostraron integridad y capacidad táctica. Fueron castigados porque representaban una amenaza para un sistema que premia la codicia y la obediencia ciega en lugar del mérito y la ética». Arya respiró hondo y se dirigió directamente a los oficiales estadounidenses más altos en la sala, incluyendo al general Vincent Holbrook, quien había supervisado muchas de las operaciones en cuestión. «General Holbrook, su decisión de ignorar los informes que cuestionaban la eficacia de las tácticas convencionales y su aprobación de contratos inflados tuvo consecuencias directas en la pérdida de vidas civiles y la degradación de oficiales competentes.
Ahora se le brinda la oportunidad de corregir estos errores. ¿Está dispuesto a cooperar en la revisión completa de los casos? Holbrook se quedó en silencio, claramente incómodo. El aire en la sala estaba cargado. Los observadores internacionales intercambiaron miradas preocupadas, entendiendo la gravedad de la situación. Finalmente, Holbrook suspiró y asintió lentamente. Haré todo lo posible por cooperar, dijo. Aunque esto es complicado, no podemos ignorar la evidencia presentada. Con la cooperación formal de los altos mandos asegurada, Arya y su equipo comenzaron a organizar las investigaciones internas y auditorías completas. Cada oficial que había sido injustamente tratado sería reevaluado, y las decisiones tomadas por motivos corruptos serían revertidas. Mientras trabajaban, Arya reflexionaba sobre el alcance de la corrupción que habían descubierto. No era solo un problema financiero o administrativo, era una crisis ética que había comprometido la seguridad de operaciones militares enteras. La Operación Centella había demostrado que la valentía y la innovación podían salvar vidas, pero el sistema había premiado la obediencia ciega y la codicia corporativa. Esto no va a ser fácil, dijo Harrison mientras revisaba otro expediente. Algunos de los oficiales involucrados todavía tienen influencia y recursos para intentar desacreditar nuestro trabajo. Lo sé, respondió Arya. Pero ahora tenemos algo que ellos no pueden controlar, evidencia irrefutable y respaldo internacional. No podrán ocultar esto sin consecuencias diplomáticas y políticas graves. Madison añadió, y no olvidemos el impacto que esto tendrá en la cultura militar. Una vez que se haga justicia con estos oficiales, otros se sentirán empoderados para cuestionar prácticas corruptas y defender la ética y la innovación. Durante las semanas siguientes, Fort Helios se convirtió en un hervidero de actividad. Arya, Harrison, Madison y Marlove trabajaban sin descanso, coordinando la revisión de expedientes, recopilando testimonios y asegurando que cada hallazgo estuviera respaldado por evidencia sólida. Los observadores internacionales supervisaban cada paso, asegurando la transparencia del proceso. Uno de los momentos más significativos fue la reunión con el coronel Elian Bartov, quien había sido injustamente removido de su puesto en una operación crítica. Al escuchar la presentación de evidencia y la validación de sus tácticas, Bartov se mostró visiblemente emocionado. No puedo creer que esto finalmente esté sucediendo, dijo. Durante años he sido ignorado y desacreditado, pero ahora veo que la verdad puede prevalecer. Y no solo tu caso, respondió Arya. Estamos trabajando para que todos los oficiales que defendieron la ética y la innovación reciban justicia. No permitiremos que su sacrificio haya sido en vano. A medida que las investigaciones avanzaban, varios oficiales comenzaron a admitir su complicidad, proporcionando información adicional que reforzaba la evidencia del equipo. La red de corrupción que había permanecido oculta durante años comenzaba a desmoronarse, y la reforma interna se volvía inevitable. El secretario de Defensa, Patricia Chen, convocó a Arya y su equipo a una reunión de emergencia en Washington. Allí, presentaron los resultados de la investigación, los casos de oficiales injustamente perjudicados y la evidencia de contratos corruptos que habían influido en decisiones tácticas. Chen escuchó atentamente, consciente de la magnitud del impacto que estas revelaciones tendrían en la estructura militar y en la percepción internacional de Estados Unidos. Esto es más que un escándalo administrativo, dijo Chen. Es un llamado urgente a reformar la cultura y los procedimientos militares. Sus esfuerzos no solo exponen injusticias, sino que ofrecen una oportunidad para reconstruir la confianza y restaurar la integridad de nuestras fuerzas. Arya asintió, consciente de que el camino hacia la reforma sería largo y lleno de desafíos, pero segura de que habían dado un paso decisivo. Estamos listos para continuar, dijo. No descansaremos hasta que cada oficial injustamente tratado reciba reconocimiento y hasta que la ética y la innovación sean prioridades en todas las operaciones. La confrontación había sido solo el comienzo, pero su efecto fue inmediato. La prensa internacional y los medios militares comenzaron a cubrir la historia, validando los logros de Arya y su equipo. La comunidad internacional respaldó la revisión de operaciones y la reforma de tácticas, estableciendo un precedente que aseguraría que la corrupción no volvería a prevalecer sin consecuencias. Mientras salían de la reunión, Arya miró a Harrison, Madison y Marlove, sintiendo la misma determinación que la había impulsado desde el primer día. Sabían que la batalla por la justicia no había terminado, pero también sabían que el cambio era posible. Cada oficial restaurado, cada caso revisado y cada táctica validada era una victoria no solo para los afectados,
sino para toda la ética militar. Esto es solo el comienzo de una revolución silenciosa, dijo Arya, con voz firme. Y nosotros somos los encargados de asegurarnos de que la verdad y la justicia prevalezcan. El equipo avanzó por los pasillos de Fort Helios con paso decidido. Sabían que el enfrentamiento con la corrupción había sido exitoso, pero también que la verdadera misión apenas comenzaba: transformar la estructura militar desde dentro, garantizar que los sacrificios no fueran en vano y proteger a los oficiales que, como ellos, eligieran siempre hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. El eco de la Operación Centella aún resonaba en Fort Helios cuando Arya Navarro y su equipo regresaron al centro de mando. La victoria había sido total, ningún rehén había resultado herido y los métodos de su padre habían quedado validados ante la comunidad internacional. Sin embargo, sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba: transformar la cultura militar y garantizar que la corrupción que había costado vidas y carreras nunca más volviera a prevalecer. Arya se dirigió a la sala de conferencias donde los oficiales jóvenes se habían reunido. Entre ellos estaban Harrison, Madison y Marlove, quienes habían desempeñado un papel crucial en la operación y se habían convertido en aliados incondicionales. Sobre la mesa, varios informes y expedientes detallaban los casos de oficiales injustamente perjudicados. Este es el primer paso, dijo Arya. Cada uno de estos expedientes representa a un oficial que fue silenciado, transferido o desacreditado por cuestionar prácticas corruptas. No podemos dejarlos en el olvido. Nuestro objetivo es restaurar su honor y asegurarnos de que su sacrificio tenga un significado real. Marlove asintió mientras revisaba uno de los expedientes. El alcance es enorme. Docenas de oficiales, algunos incluso retirados o fallecidos. Recuperar sus nombres y su legado no será fácil, pero es esencial. Harrison miró a Arya con determinación. Y también tenemos que asegurarnos de que esto cambie la manera en que se toman las decisiones. La corrupción no puede volver a infiltrarse en los contratos ni en la doctrina táctica. Arya respiró hondo y comenzó a trazar un plan de acción. Primero, se enfocarían en la documentación completa de cada caso. Cada oficial recibiría un reconocimiento formal, póstumo o activo, según correspondiera. Además, se implementarían auditorías periódicas para supervisar la asignación de contratos y la toma de decisiones tácticas. La transparencia sería la clave para evitar que intereses personales vuelvan a afectar las operaciones. La visibilidad internacional es nuestra aliada, explicó Arya. Los observadores de la Operación Centella han sido testigos de la eficacia de los métodos de mi padre y de nuestra ética en acción. Sus informes y declaraciones nos respaldarán ante cualquier intento de desacreditación. Madison se encargó de coordinar las comunicaciones con los medios y organismos internacionales. Sabía que la narrativa debía ser clara y contundente, la verdad no podía ocultarse, y cada acción que tomaran debía reflejar la justicia que buscaban. Mientras tanto, Harrison comenzó a revisar la implementación de nuevas doctrinas tácticas en las academias militares. Se aseguraría de que los métodos desarrollados por el general Marcus Navarro fueran enseñados formalmente, no solo como teoría, sino como práctica aplicada. El objetivo era crear una generación de oficiales entrenados para tomar decisiones basadas en la ética, la eficacia y la protección de vidas civiles. Si logramos esto, dijo Harrison, estaremos transformando la cultura militar desde la base. No será suficiente con limpiar casos aislados, necesitamos cambiar la mentalidad de cómo se lideran las operaciones. El secretario de Defensa, Patricia Chen, convocó a Arya para una reunión de alto nivel en Washington. Allí, presentaron la documentación completa de la Operación Centella, los hallazgos de corrupción y los planes para restaurar a los oficiales injustamente perjudicados. Chen escuchó atentamente y luego dio su respaldo oficial a la implementación de reformas estructurales y doctrinales. Esto es más que un ajuste administrativo, dijo Chen. Estamos hablando de cambiar la forma en que se conciben las operaciones militares y cómo se protege la integridad de nuestros oficiales. Tienen mi autorización para avanzar en cada paso de este proceso. De regreso en Fort Helios, Arya y su equipo comenzaron a distribuir responsabilidades. Madison se encargaría de la comunicación y supervisión internacional, Harrison implementaría los programas de entrenamiento reformados, Marlove coordinaría la revisión de casos y la documentación histórica, y Arya supervisaría todo el proceso, asegurándose de que las reformas fueran efectivas y sostenibles. El primer caso en ser revisado fue el del coronel Elian Bartov, quien había sido degradado injustamente tras cuestionar un contrato con Titanium Defense Solutions.
Su reinstalación fue formal y pública, con la asistencia de observadores internacionales y la cobertura de medios militares. Bartov, emocionado, expresó su gratitud y reafirmó su compromiso con la ética y la innovación militar. Nunca imaginé que vería justicia de esta manera, dijo. Esto es más que un reconocimiento personal, es un mensaje para toda la institución. A medida que los casos se revisaban uno por uno, se creó un efecto dominó. Otros oficiales que habían permanecido en silencio comenzaron a hablar, aportando información adicional sobre prácticas corruptas, contratos inflados y decisiones tácticas equivocadas que habían puesto en riesgo vidas innecesariamente. La red de corrupción se hacía más evidente y el proceso de reforma se aceleraba. Arya supervisaba personalmente la implementación de los métodos tácticos de su padre en entrenamientos simulados. Cada escenario era diseñado para reflejar situaciones reales de combate y crisis, con el objetivo de demostrar que la ética y la innovación podían coexistir con la eficiencia operativa. Los resultados fueron abrumadoramente positivos. Las simulaciones mostraban que las estrategias de presión psicológica, manejo de información y resolución gradual de conflictos reducían las bajas civiles y aumentaban la efectividad de las operaciones. Estas tácticas, dijo Arya a los oficiales jóvenes durante un entrenamiento, no solo son efectivas, son correctas. Proteger vidas inocentes no es un lujo, es un principio fundamental de liderazgo militar. La noticia de los avances y la revisión de casos se difundió rápidamente a nivel internacional. Los aliados de Estados Unidos comenzaron a solicitar intercambios de entrenamiento y cooperación para aprender los métodos de la doctrina Navarro. Esto fortaleció la posición de Arya y su equipo, asegurando que la reforma no solo fuera interna, sino reconocida globalmente como un estándar de buenas prácticas. Mientras tanto, algunos oficiales tradicionales intentaron resistirse a los cambios. El general Kendrick Rowlston, quien había mostrado escepticismo inicial, trató de desacreditar públicamente la revisión de casos y la efectividad de los métodos de Arya. Sin embargo, los informes internacionales y la evidencia de la Operación Centella neutralizaron sus argumentos. Su influencia comenzó a disminuir, y pronto quedó claro que la ética y la innovación prevalecerían sobre la tradición y la codicia. En Fort Helios, Arya Navarro contemplaba la placa conmemorativa de su padre, Marcus Navarro, mientras revisaba los expedientes de oficiales restaurados. Cada nombre representaba no solo justicia, sino también una reafirmación de que la verdad y la integridad podían imponerse sobre la corrupción sistemática. «Papá», murmuró Arya, «estamos cumpliendo tu legado. No solo restauraremos tu nombre, sino que garantizaremos que ninguna otra carrera ni vida se pierdan por intereses corruptos». Harrison, Madison y Marlove se acercaron, compartiendo la misma determinación. Sabían que el trabajo aún no estaba terminado, pero sentían la satisfacción de estar construyendo algo duradero, un ejército que valorara la vida, la ética y la innovación por encima de la codicia y la obediencia ciega. En las semanas siguientes, Fort Helios se convirtió en un centro de referencia para la implementación de la nueva doctrina táctica. Oficiales de diversos países aliados llegaron para observar los entrenamientos y aprender los métodos de resolución de conflictos, negociación y asalto progresivo desarrollados por Marcus Navarro y perfeccionados por Arya. La reputación de la base y del equipo creció internacionalmente, consolidando un cambio cultural y doctrinal irreversible. «Esto es más que una victoria», dijo Madison en una reunión de coordinación internacional. «Esto es el inicio de una transformación global en la manera en que se conciben y ejecutan las operaciones militares». Arya sonrió, consciente del alcance de lo que habían logrado. No solo habían restaurado la justicia para los oficiales perjudicados, sino que habían establecido un precedente que protegería vidas y carreras en el futuro. La reforma militar estaba en marcha, y la influencia de los principios de Marcus Navarro se expandía más allá de cualquier frontera. Mientras el sol caía sobre Fort Helios, Arya Navarro miró a su equipo con orgullo y determinación. Sabían que la lucha por la ética y la justicia no terminaría nunca por completo, pero estaban preparados para enfrentar cada desafío con integridad y valentía. Cada acción, cada decisión y cada táctica aplicada reafirmaba un principio fundamental: en el ejército, la verdad y la protección de vidas siempre prevalecerían sobre la corrupción y la codicia. El éxito de la Operación Centella no solo había consolidado la reputación de Arya Navarro y su equipo, sino que también había encendido un cambio profundo en la estructura militar internacional. La comunidad aliada observaba con atención cómo las tácticas de Marcus Navarro, demostradas por su hija, podían transformar la manera en que se conducían las operaciones,
priorizando la vida de los civiles sin comprometer la eficiencia. Arya caminaba por los pasillos del Centro de Innovación Táctica de Fort Helios, ahora lleno de oficiales de diferentes nacionalidades que llegaban para aprender los métodos Navarro. Cada aula, cada sala de simulación, estaba equipada para replicar escenarios complejos de combate urbano, rehenes y crisis humanitarias. La presión de mantener la excelencia era constante, pero Arya se sentía preparada. Su entrenamiento, su experiencia en operaciones simuladas y su conocimiento de la historia de su padre le daban confianza. Hemos recibido solicitudes de 18 países aliados para enviar observadores y oficiales a entrenamientos intensivos, informó Madison mientras revisaba los informes de llegada. Quieren aprender directamente las técnicas de guerra psicológica, manejo de información y tácticas de rendición progresiva. Esto no es solo entrenamiento, respondió Arya. Es la oportunidad de estandarizar la ética y la eficiencia táctica a nivel internacional. Cada oficial que aprenda esto será un embajador de la doctrina Navarro. Harrison y Marlove se encargaron de coordinar la logística. Sus días eran un torbellino de reuniones, revisiones de escenarios y ajustes de protocolos. La expansión internacional requería que cada simulación fuera precisa y lo más realista posible, para demostrar la eficacia de los métodos frente a oficiales acostumbrados a la doctrina convencional. Un mes después, Arya se encontraba en la sala principal del Centro de Innovación, revisando un nuevo escenario diseñado para la prueba de campo, un complejo industrial en un país aliado, donde un grupo armado había tomado rehenes y amenazaba con detonaciones si no se cumplían sus demandas. La inteligencia disponible era limitada, y las fuerzas locales habían solicitado la asistencia de un equipo internacional para entrenar en coordinación bajo la supervisión de Arya. Señor Navarro, dijo el coronel alemán Richter, uno de los observadores internacionales, la situación es crítica. Las fuerzas locales han operado siguiendo tácticas convencionales y no han logrado contener el grupo. Necesitamos su dirección para minimizar víctimas. Arya asintió y desplegó a su equipo. Cada movimiento estaba calculado. Harrison coordinaría la infiltración y posicionamiento de los equipos de rescate, Madison supervisaría la comunicación entre unidades y el flujo de información, Marlove controlaría la logística y los recursos disponibles. La operación debía replicar fielmente los principios de Marcus Navarro: presión psicológica, manipulación de información y rendición gradual. Recuerden, dijo Arya mientras estudiaba el mapa táctico, nuestro objetivo no es destruir al enemigo, sino desarmarlo y rescatar a todos los rehenes intactos. Cada decisión debe priorizar vidas civiles y oficiales. Esto es lo que diferencia a nuestra doctrina de la estándar. El escenario comenzó al amanecer. Los equipos locales entraron en acción, pero rápidamente se dieron cuenta de que las tácticas convencionales solo aumentaban la tensión y el riesgo de bajas. Arya intervino, aplicando la guerra de información, interceptó comunicaciones del grupo armado, plantó dudas sobre la lealtad de sus miembros y creó un ambiente de desconfianza interna. Están comenzando a fracturarse, informó Harrison mientras monitoreaba las señales. Los líderes cuestionan la seguridad de sus subordinados. Mientras tanto, Madison dirigía mensajes cuidadosamente filtrados hacia los rehenes y los grupos armados, manipulando la información para que cada acción de los equipos locales pareciera parte de un plan más amplio y controlado. La tensión disminuyó y las oportunidades para rendiciones sin violencia comenzaron a surgir. Los observadores internacionales tomaban nota. El general canadiense Morrison, presente para supervisar, no pudo ocultar su asombro. Esto es extraordinario, susurró a su colega británico Haas. La doctrina Navarro no solo minimiza víctimas, sino que mantiene el control total de la operación sin recurrir a la fuerza bruta. A medida que avanzaba la operación, Arya aplicó técnicas de aislamiento psicológico sobre los líderes del grupo armado. Les hizo creer que estaban rodeados, que sus aliados los habían abandonado y que rendirse era la única opción para salvar vidas. Cada paso se coordinó con precisión, asegurando que los equipos de rescate estuvieran listos para actuar solo cuando la oportunidad fuera segura. A 45 minutos de concluir la operación, todos los rehenes habían sido liberados sin daños. Los líderes del grupo armado, convencidos de que no tenían salida, aceptaron rendirse bajo condiciones que aseguraban la seguridad de sus subordinados y de los civiles. La operación culminó con éxito absoluto. Los observadores internacionales, que inicialmente eran escépticos, quedaron impresionados. Cada oficial comprendió que la combinación de presión psicológica, manejo de información y rendición progresiva no era una teoría,
era una práctica comprobada que podía aplicarse en situaciones reales, minimizando pérdidas y optimizando resultados. Debemos incorporar estos métodos en nuestras doctrinas nacionales, dijo Morrison a los oficiales presentes. Esto es más que una innovación táctica, es una revolución en el liderazgo militar. Mientras tanto, Aria y su equipo comenzaron a documentar detalladamente cada paso de la operación. Los informes fueron distribuidos a los ministerios de defensa de los países aliados, asegurando que la doctrina Navarro tuviera un reconocimiento formal y global. Sin embargo, la expansión de la doctrina no estuvo exenta de resistencia. Algunos oficiales tradicionales, todavía apegados a métodos convencionales, criticaron la práctica y cuestionaron la autoridad de Aria. Pero la evidencia era irrefutable. Las simulaciones, las operaciones reales y los testimonios internacionales respaldaban cada acción de su equipo. Aria decidió enfrentar la resistencia directamente. Organizó sesiones de debate y demostraciones prácticas, permitiendo que los escépticos observaran de primera mano la eficacia de las tácticas. Gradualmente, la percepción cambió. Lo que inicialmente se consideraba arriesgado o poco ortodoxo se convirtió en un estándar aspiracional. Al mismo tiempo, el Pentágono y el Departamento de Defensa estadounidense comenzaron a revisar su propia historia reciente. Las operaciones donde se habían utilizado tácticas ineficaces y costosas fueron reexaminadas. La evidencia recopilada por Aria, Harrison y Madison dejó en claro que la pérdida de vidas y los gastos excesivos podrían haberse reducido significativamente con la doctrina Navarro. Estamos frente a un cambio histórico, comentó Madison. Lo que estamos haciendo no solo afecta al presente, sino que reescribe la manera en que se conducen las operaciones militares en todo el mundo. La reforma también generó un impacto interno en Estados Unidos. Oficiales jóvenes, inspirados por la ética y eficacia de la doctrina Navarro, comenzaron a cuestionar órdenes y prácticas sin sentido, promoviendo un liderazgo más consciente y responsable. Fort Helios se convirtió en un centro de excelencia y referencia global. Aria observaba a su equipo y al nuevo grupo de oficiales internacionales que entrenaban bajo su supervisión. Sabía que la verdadera prueba aún no llegaba. Las operaciones reales pondrían a prueba cada lección aprendida, cada estrategia desarrollada y cada principio ético defendido. Sin embargo, estaba segura de una cosa: la justicia y la innovación habían ganado su primer gran triunfo, y su legado estaba a salvo. Mientras el sol se ocultaba sobre Fort Helios, Aria se permitió un momento de reflexión. Habían restaurado la verdad sobre Marcus Navarro, salvado vidas, implementado una doctrina avanzada y comenzado a transformar la cultura militar global. Pero más importante aún, habían enviado un mensaje claro: la ética, la innovación y la protección de la vida siempre prevalecerían sobre la codicia y la obediencia ciega. Papá, murmuró Aria mientras miraba la placa conmemorativa en el centro, esto es solo el comienzo. Tu legado no solo vive, sino que cambiará el mundo. El Centro de Innovación Táctica de Fort Helios estaba en plena actividad. Oficiales de 22 países aliados se habían registrado para participar en un programa avanzado de entrenamiento bajo la supervisión directa de Aria Navarro. La reputación de la doctrina Navarro se había consolidado como un estándar de excelencia, y cada simulación demostraba no solo su eficacia táctica, sino también su firme compromiso con la protección de vidas civiles. Aria caminaba por los pasillos, revisando los informes de progreso y asegurándose de que cada escenario reflejara las lecciones aprendidas de la Operación Centella. Harrison y Madison habían asumido roles clave. Harrison coordinaba las operaciones de campo y las simulaciones internacionales, mientras que Madison se encargaba del análisis estratégico y la documentación para la comunidad aliada. Aria, dijo Harrison mientras llegaba a su lado, la retroalimentación de los observadores internacionales es abrumadora. Todos reconocen que estas tácticas no solo son superiores, sino que deberían ser adoptadas por todas las fuerzas armadas. Eso significa que estamos en el punto crítico, respondió Aria. La doctrina Navarro ya no es solo un ejemplo, es un estándar que otros seguirán. Mientras tanto, el Pentágono había comenzado una auditoría interna de todas las operaciones de la última década. Los informes demostraban que, en múltiples casos, las tácticas convencionales habían provocado bajas innecesarias y fallas operativas que la doctrina Navarro habría evitado. La evidencia también confirmaba las conexiones financieras cuestionables de algunos oficiales que favorecían métodos ineficaces, priorizando beneficios económicos sobre vidas humanas. La secretaria de Defensa, Patricia Chen, convocó una reunión de emergencia con Aria, Harrison y Madison.
La tarea era clara: asesorar al gobierno en la implementación de la doctrina Navarro como política oficial para operaciones especiales y misiones de rescate de rehenes. Señor Navarro, comenzó Chen con seriedad, su equipo ha demostrado que la ética y la eficacia pueden coexistir. Necesitamos su orientación para reformar la doctrina a nivel nacional y garantizar que nunca más se priorice la ganancia sobre la vida. Arya asintió. Cada lección aprendida, cada operación simulada, cada análisis de campo se convertiría en un manual que sería distribuido a todas las academias militares del país y a las fuerzas aliadas. La transformación era inminente, y su equipo estaba preparado para liderarla. Un mes después, Fort Helios recibió un llamado urgente. Un país aliado enfrentaba un secuestro masivo de civiles en un complejo gubernamental. Los informes indicaban que el grupo armado estaba altamente organizado y dispuesto a usar violencia extrema si no se cumplían sus demandas. Esta sería la primera aplicación real de la doctrina Navarro a gran escala fuera de Estados Unidos. Arya, Harrison y Madison coordinaron de inmediato la operación. Las fuerzas locales y los observadores internacionales estaban presentes para garantizar transparencia y cooperación. Arya desplegó la misma estrategia que había demostrado en la Operación Centella: presión psicológica, manipulación de información, aislamiento estratégico y oportunidades de rendición sin violencia. La operación comenzó al amanecer. Las comunicaciones interceptadas permitieron a Arya anticipar movimientos del grupo armado y neutralizar su coordinación interna. Los líderes del grupo comenzaron a dudar de sus aliados y su moral se desplomó. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, evitando bajas y maximizando la probabilidad de rendición. Están cuestionando su liderazgo, informó Harrison desde el centro de mando. La fractura interna es completa. Mientras los equipos de rescate se posicionaban, Madison filtraba información a los rehenes para mantener la calma y reforzar la sensación de control y seguridad. La cooperación internacional fue crucial. Oficiales de diferentes países ayudaban a garantizar que cada acción cumpliera los estándares éticos y estratégicos que la doctrina Navarro defendía. En 6 horas, todos los rehenes fueron liberados sin un solo daño. Los líderes del grupo armado, convencidos de que la derrota era inevitable, entregaron sus armas y se rindieron bajo supervisión internacional. La operación concluyó con un éxito absoluto, y la cobertura mediática internacional no tardó en reconocer la eficacia y humanidad de las tácticas implementadas. El impacto fue inmediato. Los gobiernos aliados comenzaron a revisar sus propias doctrinas y a implementar entrenamientos basados en la estrategia Navarro. Los ministerios de defensa reconocieron que la eficiencia no estaba reñida con la ética, más bien, la protegía. En Fort Helios, Arya recibió una llamada de la secretaria Chen. Capitana Navarro, su trabajo ha cambiado la manera en que se entrenarán y operarán nuestras fuerzas armadas en el futuro. Su padre estaría orgulloso. Hemos decidido establecer un centro permanente de innovación táctica, con usted al mando, para asegurar que esta doctrina se expanda y evolucione. Gracias, secretaria Chen, respondió Arya con humildad y determinación. No se trata solo de mi padre o de mi equipo. Se trata de garantizar que ninguna vida se pierda innecesariamente y que los principios éticos guíen todas las decisiones militares. Harrison y Madison compartieron una mirada de satisfacción. Los años de investigación, de arriesgar sus carreras y desafiar la corrupción habían dado fruto. No solo habían restaurado la verdad sobre Marcus Navarro, sino que habían sentado un precedente global: la ética y la innovación podían liderar las Fuerzas Armadas. El Centro Marcus Navarro para la Innovación Táctica fue inaugurado oficialmente con representantes de 30 países. Se convirtió en un símbolo internacional de excelencia, integridad y liderazgo responsable. Cada simulación, cada operación, cada manual desarrollado era un recordatorio de que el honor debía prevalecer sobre la conveniencia, y que la protección de la vida humana era la medida real del éxito militar. Arya se dirigió a la audiencia en la ceremonia inaugural. Hoy no celebramos solo un cambio en la doctrina militar. Celebramos un cambio de paradigma. Hemos demostrado que es posible proteger vidas, cumplir objetivos estratégicos y desafiar prácticas ineficaces. Marcus Navarro nos enseñó que el verdadero liderazgo significa tomar decisiones correctas, incluso cuando son difíciles. Nuestra misión es garantizar que ese principio guíe cada acción futura. Entre el público se encontraban Harrison, Madison, Marlove y oficiales internacionales que habían sido testigos de las operaciones. Cada uno entendía que lo que habían logrado era histórico, y que la responsabilidad de mantener vivo el legado navarro recaía ahora en todos ellos.
Arya caminó hacia la placa conmemorativa del centro, Marcus Navarro, innovador, protector, líder ético. Tocó con la mano la inscripción y susurró: papá, tu sacrificio no fue en vano. Has cambiado el mundo, y continuaremos tu legado. Mientras el sol se ponía sobre Fort Helios, Arya sabía que este era solo el comienzo. Los desafíos continuarían, pero la doctrina Navarro estaba establecida, respaldada por evidencia y reconocida internacionalmente. Cada decisión futura en operaciones de rescate, cada misión que involucrara civiles, estaría guiada por la combinación de eficacia táctica y ética inquebrantable que Marcus Navarro había enseñado. El legado estaba asegurado, y con él, la promesa de un ejército más justo, eficiente y humano. Arya, Harrison y Madison se comprometieron a seguir luchando por la verdad, por la justicia y por la protección de los inocentes. La batalla final no era contra enemigos externos, sino contra la complacencia, la corrupción y la inercia de sistemas que habían fallado durante demasiado tiempo. Y así, la historia de Marcus Navarro, su hija Arya y el equipo que desafió el statu quo se convirtió en un faro de esperanza y cambio, demostrando que el verdadero liderazgo reside en proteger a los vulnerables y mantener los principios incluso cuando todo parece en contra. El mundo militar nunca sería el mismo, y cada vida salvada llevaría consigo la huella de la valentía y la visión de una familia que se negó a aceptar la injusticia. Si quieres, puedo crear un resumen completo de las 10 partes listo para publicación o narración, unificando toda la historia con los nombres y eventos finales, para que tengas un texto continuo y cohesivo de toda la saga.